Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Hoy estamos una vez más con esta nueva edición, con unas nuevas cápsulas que tendrán como título Conociendo el Ministerio. Y es una bendición para mí compartir contigo este pequeño estudio donde vamos a conocer la función, el propósito y la vigencia de los ministerios de Efesios 4, 11 y 12. Quédate con nosotros, mándanos tus inquietudes, escríbenos qué tema te gustaría que tratáramos, qué ministerio. Estamos para servirte. Mi nombre es el pastor Moisés Castañeda de la Iglesia Cristiana en Restauración Maranata. Y hoy me tocó compartir contigo esta cápsula acerca de el ministerio apostólico. ¿Estará vigente el ministerio apostólico en estos días? ¿Existe el ministerio apostólico? ¿Son auténticos los apóstoles que están existiendo el día de hoy? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios brevemente, a través de las escrituras. Vamos a estudiar el ministerio apostólico, y para estudiarlo vamos a ver solamente en tres aspectos el ministerio apostólico. Número uno, el aspecto doctrinal. Número dos, el aspecto histórico. Y número tres, el aspecto tradicional. Antes déjame leerte lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y vemos a la luz de la palabra de Dios que la falta de conocimiento ha llevado a muchos errores doctrinales y a muchas tragedias también doctrinales y espirituales. Mucho se habla acerca de la vigencia del ministerio apostólico, si es vigente, si realmente existe, si realmente es útil, cómo se detecta un verdadero ministerio, cómo se detecta uno falso, y en este caso, en el caso de los auténticos o falsos apóstoles. ¿Estará vigente el ministerio del apóstol? Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 11 y 12. Dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para el cuidado, para cuidar, para alimentar a la iglesia, para hacer crecer y madurar a la iglesia. Los ministerios tienen una función y una característica cada uno, pero todos son vigentes, todos están en función, y mucho se dice acerca del mal uso del ministerio apostólico. El problema no es el desuso, el problema es el buen uso del ministerio, así como del apostólico, profético, evangelístico, el pastoral y el de la enseñanza, el de maestro. Así son vigentes y son importantes los 5 ministerios. Pero en este caso déjame hablarte acerca del ministerio apostólico. La Biblia dice que el apóstol es uno de los 5 ministerios fundamentales que el Señor Jesús levantó para la edificación de su iglesia. La palabra apóstol viene de un término o de una raíz griega que significa uno enviado adelante para cumplir una misión específica. ¿Sabes? En Efesios 4, 11 y 12 vemos el establecimiento de los 5 ministerios. Ahora, se dice bíblicamente que existieron, muchas veces se ha manejado que solamente 12 apóstoles, pero la Biblia nos habla acerca y nos nombra como 15 apóstoles.
en el libro de los Hechos y en las demás cartas del apóstol Pablo. Se mencionan 15 apóstoles. La tradición nos dice que solamente fueron 12 o que 11 más 1, porque Judas terminó ahorcándose. El Señor Jesús levantó a 12, después esos 12 levantaron a más apóstoles. Ellos mismos se reprodujeron, porque la característica de un auténtico ministerio es que se reproduce su ministerio en otros hombres y en otras mujeres. Se reprodujeron y asimismo entonces fueron apóstoles Matías, Pablo, Bernabé, Apolos, Silvano, Timoteo, Andrónico, Junias, Santiago, Judas, entre otros. Entonces, la idea de que solamente eran 12 y que 12 iban a quedar es una idea errónea. Los ministerios, al igual que las ovejas, tienen la responsabilidad de reproducirse. Y si uno está vigente, los otros lo están. Porque de acuerdo a 1 de Pedro 5:6, los ministerios representan la poderosa mano de Dios, una mano con 5 dedos, 5 ministerios. Y si un ministerio está vigente, los demás lo tienen que estar. Los 5, porque todos tienen una función y un trabajo específico, pero diferente uno del otro. En Efesios 4, 11 y 12 dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los 5 son codependientes uno del otro. Y sí está vigente el ministerio apostólico. Muchos le tienen miedo al ministerio apostólico, pero es muchas veces la falta de conocimiento de la palabra de Dios o la falsa idea o el falso concepto de qué es el ministerio apostólico y cómo es su carácter, cómo es sus características y cómo es su función dentro de la iglesia de Cristo. En Efesios 2:10 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo el fundamento, la piedra principal. Amén. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El apóstol es un ministerio fundamental de los ministerios. Son los dones hombre dados a la iglesia por el Señor Jesucristo para su edificación y perfeccionamiento. La palabra del Señor no dice que ese ministerio dejaría de funcionar. La palabra de Dios dice que habría cumplido su función total. Hasta que haya cumplido su función total, entonces los ministerios dejarán de funcionar. En el aspecto histórico, se nos dice que el último de los 2 apóstoles en morir fue el apóstol Juan, que murió allá por el año 105 después de Cristo, y que después ya no hubo apóstoles. Déjame decirte una cosa, murió el apóstol Juan, pero no murió el ministerio apostólico. Con el deterioro de la iglesia se perdieron muchas enseñanzas bíblicas y principios doctrinales, así como los principios de autoridad y ministerial. La iglesia se perdió en el espacio y entró en un letargo en el cual el enemigo aprovechó para desvirtuar el modelo original de la iglesia de Jesucristo. Y esto dio cabida a muchas enseñanzas de origen pagano y diabólico que fueron introducidas dentro de la iglesia, que tomaron las riendas de la iglesia cristiana. Segunda de Timoteo 4:1 nos dice que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entonces se enseñó en cuanto a los ministerios que solamente unos cuantos estaban en función, ya no todos, a excepción del pastor, del maestro y del evangelista, pero ya no se aceptaron todos los demás ministerios. Y sabes, todos tienen una responsabilidad y todos tienen una función.
En el aspecto tradicional, con el tiempo la iglesia se convirtió la doctrina cristiana en principios particulares y cada agrupación tomó para sí los conceptos que creyó que eran convenientes y entonces eliminaron ministerios dentro de la iglesia cristiana y entonces enseñaron que los apóstoles ya habían cumplido su función, que ya no eran necesarios, que ya no eran importantes, pero déjame decirte que la palabra nos enseña que el ministerio apostólico tiene tanta importancia y tanta relevancia como el ministerio pastoral, como el ministerio del evangelista. Los 5 ministerios, los apóstoles son los dones, hombres dados por Jesucristo a la iglesia y tienen vigencia actualmente. En cuanto a este tema, la mayoría de ministerios parece que se perdieron y solo se encontraban 2 o cuando más 3. Los 5 ministerios fundamentales para muchos ya no son útiles y muchos nuevos en muchas congregaciones sustituyeron los ministerios originales por otro tipo de cargos o de títulos dentro de la iglesia que nada tiene que ver con la doctrina cristocéntrica, bíblica y fundamental. Algunos títulos que fueron sustituidos fue el de misionero, el de intendente, edecán, ujier, que no aparecen en la Biblia. Y sabe, otros más descabellados cambiaron los 5 ministerios fundamentales de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro por ideas erróneas, donde ahora a la iglesia y en la iglesia se le da ministerio a todo, el ministerio del pandero, el ministerio de los niños. Otros todavía más perdidos crearon el ministerio de la liberación. Ese ministerio no existe, no está en las escrituras. La liberación es parte de la operación del Espíritu Santo para traer libertad al cristiano. Por último, quiero mencionarte cuáles serían las características del verdadero apóstol o del ministerio apostólico. El apóstol es un hombre llamado y ungido personalmente por el Espíritu Santo, por el Señor, y su ministerio tiene que ser confirmado. Porque hoy en día hay apostolitis. Todo el mundo tiene hambre de ser apóstol. Y déjame decirte que este es un error. ¿Cuáles son las características que yo puedo observar en un auténtico cristiano, en un auténtico apóstol? Número 1, en su carácter. El auténtico apóstol es un hombre con mucha paciencia, con mucha humildad, con mucha mansedumbre, es sencillo, no busca fama, no busca aplausos, no busca reconocimiento, no busca dinero. En su función, el apóstol establece iglesias, no las roba. Oiga, el auténtico apóstol establece iglesias, no roba iglesias, levanta ministerios, no los tumba, no los quebranta. El auténtico apóstol levanta iglesias, levanta ministerios, establece la doctrina, ministra con los dones, conoce la doctrina, la establece. Los ministerios apostólicos son aquellos hombres que son guiados por el Espíritu Santo y su predicación gira alrededor de la resurrección de Jesucristo. El verdadero apóstol llama al arrepentimiento. El verdadero apóstol predica el evangelio sin mezcolanzas, sin titubeo. El verdadero apóstol ministra y predica la resurrección de Jesucristo llamando al arrepentimiento. El verdadero apóstol trae al pueblo a la presencia de Dios. El verdadero apóstol detecta las herejías, detecta la apostasía, detecta a los falsos apóstoles, porque hoy muchos se dicen ser apóstoles y no lo son, como dice Apocalipsis capítulo 2, y los has hallado mentirosos. El verdadero apóstol no es es un hombre que aborrece la avaricia. El auténtico apóstol aborrece la avaricia, porque déjame decirte que hoy muchos se han llamado apóstoles de la prosperidad y solo lo que buscan es crear negocio en la fe. Y el auténtico apóstol es un hombre guiado por el Espíritu Santo, no por el emocionalismo,
no trae revelaciones que violan la palabra de Dios, porque el auténtico apóstol conoce la doctrina de Jesucristo, y entonces él detecta cuando una doctrina está contaminada, cuando una doctrina está viciada, cuando una doctrina está mal aplicada. El verdadero apóstol es un hombre que ama al rebaño, que sacrifica su vida, que sacrifica todo por la obra, por la iglesia, por el ministerio. Hoy en día se han detectado miles y miles de falsos apóstoles. Sabes, hay hombres que se dicen ser apóstoles y no conocen los ministerios. Hay hombres que se dicen ser apóstoles y no conocen los dones, no conocen el mover y el fluir del Espíritu, el fluir de la profecía, qué es una visión, qué es una revelación. Hay apóstoles que hoy se dicen, hermano, que solamente, hermano, se dedican a comerciar. Si tú conoces un hombre así, si tú conoces a un hombre que se llama apóstol, pero no hay estas características en su ministerio, mucho cuidado, porque no es apóstol. Está engañado, se ha corrompido. Hoy todo mundo se dice apóstol. ¿Sabes por qué? Porque es gente que ha sido ministrada por gente que también está engañada. Yo he conocido muchas personas que me dicen, es que me profetizaron que yo iba a ser apóstol. Un día vino un muchacho y me dijo, es que a mí me profetizaron que yo iba a ser apóstol. Y yo le dije, mira, mi hijo, si no te congregas, no eres ni buen discípulo, ¿cómo vas a ser apóstol? Empieza primero siendo buen discípulo. ¿Quién te lo profetizó? No por fulano. A la luz de la palabra de Dios, los únicos que pueden establecer y levantar ministerios son los apóstoles y los profetas, los ministerios fundamentales de la iglesia de Cristo que están vigentes. Ahora te das cuenta la importancia del ministerio apostólico hoy en día. ¿Es necesario el ministerio apostólico? Claro que es necesario. El ministerio apostólico es uno de los 5 ministerios que tiene una autoridad especial e incluso para poder entregar a alguien a Satanás bajo una revelación. Porque hay hombres que se atribuyen autoridades que no les corresponden. La Biblia nos enseña que el ministerio apostólico está vigente el día de hoy. Deseo que este pequeño estudio haya sido de bendición para tu vida. Se despide tu siervo y amigo, Pastor Moisés Castañeda. Escríbenos, mándanos tus comentarios. Que el Señor te bendiga.